Y hoy vamos a hablar de los 9 tips para mejorar nuestras habilidades de escucha, nuestro listening comprehension. ¿Listo? De manera que antes de empezar, si todavía no siguen mis canales, esto lo vamos a ver por YouTube, por Facebook, por Instagram, por TikTok. Recuerden que pueden suscribirse, pueden seguirme, pueden activar si están en YouTube la campana amarilla para que les lleguen actualizaciones. Todos los días subimos 10 clases cortas, todos los días tenemos clases en vivo y todos los días procuramos por poner algo de contenido para aprender inglés. Listo, lo segundo es si usted es de los que se frustra porque entiende pero no habla o porque a veces entiende y otras veces no entiende, de pronto los tips que les vamos a dar en este video les sirva para algo. Son 9 tips. Claramente son solo tips y los deben poner en práctica, ¿cierto? Si no los ponen en práctica, pues difícilmente vayan a poder mejorar sus habilidades. ¿Listo? Tengo aquí una estadística muy importante y es, de acuerdo con un estudio de Statista del 2022, es un estudio muy reciente, 379 millones de personas hablan el idioma inglés de forma nativa, mientras que la cantidad de hablantes no nativos se multiplica por 3,5 veces, obteniendo un total de 1.348 millones de hablantes del idioma inglés que no son nativos. Esto ya lo habíamos mencionado aquí el día de ayer. La importancia de que 8 de cada 10 conversaciones que se dan en inglés se dan por personas que no son nativas del idioma. Perdón. Así que lo más importante sería dejar de pensar tanto en querer un acento nativo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, yo creo que ya el que llegó, llegó. Habíamos dicho que a las 6:30 y son las 6:35. De manera que el primer tip que les voy a dar es que escuchar debe servir para practicar la pronunciación. Por eso la recomendación es siempre escuchar de manera activa y no pasiva como quizá me estén escuchando a mí. ¿Cierto? Que procesan los sonidos, pero el cerebro no los procesa. Entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas de comunicación, porque no entendimos lo que estábamos diciendo ni siquiera en español. ¿Y qué significa escuchar de manera activa? Pues muy sencillo, cada que alguien esté hablando, concéntrense en los sonidos, traten de relacionar lo que esa persona esté diciendo con la forma como se escribiría. Traten de revisar cómo articula esa persona, cómo mueve sus labios, cómo mueve sus músculos faciales, porque de eso depende mucho cualquier idioma, pero más que todo el inglés. De manera que si se hace esto, si escuchamos de manera activa, con mucha atención, lo que la otra persona está diciendo, con seguridad el resultado de esto va a ser que nuestra pronunciación va a mejorar. Eso va a pasar sí o sí. Quizá ni siquiera nos demos cuenta y cuando empecemos a hablar, pues vamos a saber que esto está sucediendo porque inclusive las personas nos van a decir, venga, ¿cómo ha mejorado su pronunciación? Venga, ¿cómo ha mejorado su habilidad, su fluidez con el idioma? ¿Listo? Lo segundo es que tenemos que practicar la entonación, el ritmo y la acentuación. Algunas letras se reducen, eso lo tenemos que tener claro. Por ejemplo, las contracciones. Recordemos algunas, como por ejemplo, what are you doing? Algunas personas dicen what you doing, ¿cierto? Want to, algunas personas dicen wanna. Entonces, si no revisamos lo que les estoy diciendo ahí, el ritmo, la entonación, la acentuación, pues difícilmente vamos a poder desenvolvernos en este idioma porque este idioma es mucho de eso, ¿cierto? No, no es un idioma netamente formal como sí lo son otros idiomas y cuando salimos allá a la calle a comunicarnos en inglés, entonces vamos a encontrar con que las personas van a tener diferentes maneras para decir exactamente lo mismo. Y eso me va a conectar con un tip que vamos a ver más adelante. Lo tercero es revisar siempre o buscar siempre los sonidos clave. En una conversación no tenemos que entender el 100% de las palabras, así como en un texto no tenemos que entender el 100% de las palabras que leemos. Luego es importante sí captar
las palabras clave, las más importantes, y estas nos van a dar las pautas para sacar por contexto de qué se está hablando. A veces para identificar las palabras clave cuando estamos face to face, es decir, cuando estamos frente a frente, face to face, lo que nos puede servir es mirar la gesticulación y mirar cómo esa persona se mueve, cómo esa persona sube el tono de voz. Recuerden que el inglés es mucho de eso, dependiendo de cómo la persona sube sus tonos, de eso va mucho en relación con lo que la persona está diciendo, si está bromeando, si está hablando en serio, si está enojado, ¿cierto? En ese sentido, tenemos que revisar mucho lo que se conoce como el lenguaje paraverbal, que son los tonos de voz en los que la persona habla. Cuando sube el tono es porque está diciendo algo más importante. Entonces, pasamos al cuarto tip o cuarto consejo, perdón, ver debates. Debates no tienen que ser de política, no siempre los debates son de política, pero sí analizar este tipo de contenido. ¿Por qué? Ya les voy a decir, porque además de los debates, les recomiendo TED Talks, las charlas TED, las charlas de Google, Google Talks, que también tiene unas muy interesantes en un formato muy similar, las noticias y ojo, siempre otra vez analizar el lenguaje corporal. ¿Por qué les recomiendo este tipo de contenido? Primero porque es un contenido de interés para todas las personas, porque es un contenido real, lo que se conoce como contenido único, contenido real. Y segundo porque las noticias, los debates, estas conferencias, estas charlas están pensadas en un registro y en una entonación para que cualquier persona las entienda, para que cualquier persona que me esté viendo, desde donde sea que me esté viendo, me entienda. Entonces, por eso se recomiendan este tipo de contenidos. Lo quinto que se conecta con lo anterior es que el material que selecciones debe ser o debe partir de tus intereses. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo les recomiendo que escuchen audiolibros, pues busquen los audiolibros que a ustedes más les gustan. Yo por eso no estoy de acuerdo, luego respeto mucho a aquellos que sugieren escuchar, por ejemplo, cuando se dice ver televisión en inglés, pero televisión para niños. No, si a un adulto no le gusta la televisión para niños, pues no va a ser mucho. ¿Por qué? Porque volvemos al primer tip, tenemos que escuchar de manera activa. Y si yo no estoy interesado en lo que la otra persona está diciendo, no estoy interesado en lo que estoy viendo, pues sencillamente no voy a escuchar de manera activa, voy a escuchar de manera pasiva y no voy a tener los resultados que quiero, ¿cierto? Así que es muy importante que el contenido que seleccionen sea contenido que parta de sus intereses. Perdonen si a veces siento que no estoy mirando la cámara, pero estoy a dos cámaras porque estoy por varias plataformas. Lo sexto es que el contenido audiovisual que ustedes vean lo deben ver sin subtítulos. Si me están viendo desde Estados Unidos, pues aprovechen para ir a cine cuantas veces puedan. Porque otra vez a cine vamos a ver las películas que siempre quisimos, esa película que estuvimos esperando por su estreno, que la queríamos ver, que nos compramos los afiches, las camisetas, los mugs, las almohadas, todo y vamos para allá y pues lo que vamos a hacer es un esfuerzo mayor por poderla entender. Lo mismo con las series, perdón, de Netflix. Entonces, sin subtítulos y tratemos de derivar del contexto y de la imagen. Y van a ver cómo ustedes poco a poco van a ir entendiendo más y más. Pero ojo, es muy importante que aún las películas las escuchen de manera activa, poniendo especial atención a los sonidos. Recuerden que hay sonidos que suenan muy parecido, por ejemplo, la I corta y la I larga. Algunos dicen que la I corta suena como una E. Venga, la fonética, la fonología del idioma no tiene la culpa de que algunas personas tengamos o tengan mala dicción. Y al tener mala dicción, pues van a pronunciar sonidos como no se debería, ¿cierto? Pero como el inglés es tan bondadoso y no hay una pronunciación perfecta, es válido que algunos pronuncien la I corta como una E. Luego, si ustedes escuchan cómo se pronuncia el color rosa, se pronuncia pink, no se pronuncia pink, se pronuncia pink, ¿cierto? Entonces ahí está la muestra de que la I corta es una I corta, eso dice el alfabeto internacional de fonética, ¿cierto? Que se conoce por sus siglas en inglés IPA, International Phonetic Alphabet. Luego, algunos o la mayoría o muchos
pronuncian la I corta como una E y eso es totalmente válido porque como siempre lo que queremos es comunicar y hacernos entender. Séptimo, este tip requiere tres cosas: audífonos o parlantes, cuaderno y lápiz o lapicero. Y ustedes lo que van a hacer es colocar un audio que puedan además derivarle una transcripción. Eso lo hace YouTube y lo hace también TED y lo hacen las otras plataformas. ¿Listo? Y lo que van a hacer es reproducir ese audio unos 5 segundos y van a tratar de escribir lo que está reproduciéndose en el audio. Como si estuviéramos en el colegio y como si nos estuvieran haciendo un dictado. Listo, les agradezco que si son preguntas importantes las dejemos para el final. Entonces, como si nos estuvieran haciendo un dictado y cuando ustedes terminan de escribir lo del audio, van a ir a la transcripción y van a revisar cómo les fue. Eso es una manera de autocalificarse, como si estuviéramos en una prueba de listening y de writing. Pero no necesitan al profesor porque ustedes tienen la transcripción del audio, tienen el audio para reproducirlo y tienen el lapicero para producir el texto en la hoja. Y de esa manera ustedes van a pulir el oído, van a expandir el vocabulario y van a mejorar la pronunciación. Miren que todo está en manos de ustedes. Nosotros les damos los tips y los consejos y no necesitan absolutamente a nadie. Si ustedes hacen este ejercicio de escribir lo que escuchan 10, 15 minutos diarios, les aseguro que en 6 meses van a ver unos resultados increíbles. Listo. Octavo, ábranse a diferentes voces, diferentes acentos y diferente lenguaje coloquial, diferente jerga. Listo. ¿Qué quiere decir eso? El acento de New York no es el mismo acento de Texas y no es el mismo acento de aquí de Cork o de Dublin o de Londres. Entonces, YouTube nos permite acentos de todas partes. Y ojo, hay hablantes nativos de la India, por ejemplo, o de Nigeria, que también hablan inglés y que también suman millones de hablantes. De manera que si nosotros algún día nos topamos con una persona nacida en Nigeria, tenemos que entenderle. Y si nos acostumbramos toda la vida entonces al acento de Estados Unidos, cuando nos topemos con estos acentos no les vamos a entender. Entonces es muy importante abrirse a diferentes voces, abrirse a diferentes acentos y a diferente lenguaje coloquial. ¿Cómo logran esto? Muy fácil, a través de videos en YouTube. Los que son informáticos, si ustedes buscan tutoriales del campo de la ingeniería de sistemas, por alguna razón YouTube está inundado de creadores de contenido de la India, con el acento de la India. Entonces les sugiero que hagan el ejercicio y traten de acostumbrarse a todos los acentos, porque esto lo único que va a hacer es que los va a poner a ustedes a prueba de desafíos para que el día de mañana puedan sostener una conversación con cualquier hablante sin importar su nacionalidad. Y ojo, también ayer en el live de ayer hablábamos de que hay acentos regionales y hay acentos extranjeros. Es muy importante también acostumbrarnos al acento extranjero. Aquí me están hablando de las personas de nacionalidad de China, que tienen un acento también muy particular, ¿cierto? Nos tenemos que acostumbrar a eso. Entonces, todos los colombianos, cuando hablamos inglés, tenemos un acento muy, muy particular, igual los de cualquier nacionalidad, eso se nota. Nuestro lenguaje nativo, nuestro idioma nativo, perdón, pasa al idioma extranjero, queramos o no. ¿Podemos trabajar en que esto se mejore? Claro que podemos trabajar en eso. Y por último, leer libros en simultaneidad con su audiolibro. ¿Listo? Mientras yo escucho el audiolibro, yo leo el libro. Voy leyendo corrido, como cuando estábamos en el colegio o en la universidad y el profesor nos decía, listo, vamos a leer este texto. Y empezábamos a leerlo y mientras el que estaba leyendo en voz alta lo hacía, todos íbamos siguiendo la lectura porque en cualquier momento el profesor nos podía decir, fulanito, pare de leer y siga aquí. Y si la que está aquí no sigue, entonces pues iba a tener una consecuencia en la nota, ¿cierto? Lastimosamente ese es nuestro sistema educativo y todos seguían la lectura. Es el mismo ejercicio. Vamos leyendo y escuchando y les aseguro que van a expandir su vocabulario, van a mejorar
su listening y van a mejorar su pronunciación. Esos son los 9 consejos que tenía para el día de hoy, 9 tips de cómo mejorar el listening comprehension o la habilidad de escucha. Si ustedes cambian el chip y todo lo buscan en inglés, ustedes tienen un objetivo que es aprender inglés, pues que se vea, ¿cierto? Que sea en serio, porque es que el español que ustedes tienen se lo deben a que las 24 horas del día hablan español. Entonces ustedes no pueden pretender, que van a aprender inglés hablando 2 horas cada 3 días que tienen la clase de inglés o 2 horas en la clase de inglés en el colegio. Eso no va a pasar. Entonces que se vea, cambien el chip y todo lo empiecen a hacer en inglés en mayor o menor medida y les aseguro que va a mejorar. Recuerden, los que no están suscritos a mi canal se pueden suscribir aquí en YouTube, los que me están viendo en YouTube, Instagram, TikTok, y los que no están en las demás plataformas, pues en YouTube me encuentran como @el profesor Hernán, en Instagram me encuentran como @el profesor Hernán, aquí en TikTok estoy como @Hernán_Tena. Igual que en Facebook, @el profesor Hernán. Realmente en todas partes es muy similar el arroba. LinkedIn, @Hernán_Tena. Pinterest, @Hernán_Tena. Y bueno, estoy ahí en la red social de su preferencia. Bueno, muy bien. Por aquí no tenemos preguntas. Por aquí tenemos preguntas en Instagram. TikTok no tenemos preguntas, entonces yo los voy dejando. En la historia voy a dejar el tema de mañana. La verdad todavía no sé de qué va a ser el live de mañana. A los que me ven desde Colombia, mucha suerte. Mañana es la final del Mundial, España versus Colombia. Entiendo que es como a las 9:30 de la mañana hora colombiana, 2:30 de la tarde hora irlandesa. De manera que ahí vamos a estar frente al televisor. Y a los que me ven desde España, si se están trasnochando, también mucha suerte porque mañana se enfrentarían estos dos equipos por el Mundial Sub-17 femenino. ¿Cómo puedo escuchar los 9 tips? Queda grabado aquí en Instagram, el profesor Hernán. Ahí queda grabado el live. Y mañana se va a estrenar en YouTube y en Facebook también va a quedar grabado. En TikTok no queda grabado, pero en Instagram sí. Así que los que me ven por Instagram, pues en unos 5 minutos ya va a estar ahí en el feed, es decir, en la página principal. Y a los que me ven por TikTok pueden pasar a Instagram si no lo pudieron ver completo. Muchas gracias.